Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a la cuarta conferencia de la mujer de la Federación de Servicios Públicos. Esta tarde empezamos con una mesa realmente importante, que es la mesa de cuidados. Y una vez que terminemos la mesa iremos a talleres, pero esta mesa realmente es el corazón de esta conferencia. La va a presentar, la va a moderar la secretaria general de UGT Servicios Públicos del País Vasco, Arantxa, y por favor sube al escenario y presenta a nuestras compañeras. Un fuerte aplauso. Gracias, Luz. Sí. Yo sí que pediría, bueno, vamos a empezar enseguida la segunda mesa, pero yo a las ponentes les he dicho que se sienten y así las vamos presentando porque nos ha tocado una mesa, pues que después de comer es un poco complicada. Entonces vamos a intentar hacerla lo más ágil posible. Sí que es verdad que nos ha tocado una hora mala, pero nos ha tocado un tema fundamental para este sindicato. Y de hecho la hemos titulado Los cuidados en el centro de la política sindical. Y aquí hemos venido a la conferencia de la mujer, pues bueno, a buscar herramientas para que se reconozca la importancia de los trabajos de cuidados para el desarrollo social. También vamos a intentar analizar todas las condiciones laborales de los empleados en cuidados o empleadas y visualizar también que sea una cuestión fundamental para la agenda sindical los trabajos de cuidado. Y cómo no, aquí, que la mayoría somos sindicalistas, cómo mejorar las condiciones laborales de los trabajos de cuidado. Y bueno, sin más, voy a empezar a presentar a las compañeras ponentes, unas ponentes estupendas, que las he conocido hace 5 minutos, pero ya casi vamos por la familia. Más que nada por los nervios que tenemos todas. Entonces, bueno, voy a empezar porque tengo un orden, entonces, voy a empezar por Antonia Morillas, es directora del Instituto de las Mujeres, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga y experta en planificación de procesos participativos por Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesora técnica de la Oficina de Presupuestos Participativos, Diputación Provincial de Málaga, concejala también de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga y diputada también de la Diputación Provincial de Málaga, subdirectora de Coblogal desde el 2016 al 2021 y actualmente es la directora del Instituto de las Mujeres. Cristina García Sainz es profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Cristina García es profesora titular de Sociología en la universidad, como hemos dicho. Investiga sobre temas relacionados con la sociología del trabajo, la sociología del género y la sociología del tiempo. Entre sus recientes publicaciones están Sociólogas fundadoras, La memoria oculta de la sociología, en la Revista Española de Sociología 2021, Conflictos de intereses en la organización social de los cuidados, en Emakunde 2011, y El trabajo de cuidados y doméstico en la senda del desarrollo sostenible en la Catarata 2019. Bueno, Aitana, que te veo, que la foto era tan mala que no nos reconocíamos, pero ahora ya la conocemos, ¿vale? Es técnica superior de la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, máster en Género y Políticas de Igualdad y licenciada en Antropología Social y Cultural. Y sus áreas de interés son los aspectos metodológicos de la prevención de riesgos psicosociales y el abordaje de cuestiones sociales, muy especialmente la incorporación, la perspectiva de género de la salud laboral. Uy, qué currículum tienen todas yo, de verdad, ¿eh? A ver, que sigo. Y bueno, Teresa Martín. López. Un error. López. Pues, ¿no ves? Pasa nada. La chuleta está mal. Teresa No pasa López, nada. ¿vale? Presidenta de FADEMUR, Federación de Asociación de Mujeres Rurales. Esta organización agrupa o representa y ayuda a las mujeres que viven y trabajan en el medio rural.
En eso hemos acertado, ¿no, Teresa? Bueno, entre sus objetivos cabe destacar que se desarrollan proyectos para el fomento y promoción de las mujeres rurales y sus familias, proyectados especialmente hacia el desarrollo de acciones formativas que permitan a las receptoras de las mismas mejorar tanto su cualificación laboral y profesional como mejorar sus condiciones de vida en general, así como facilitar su adaptación sociolaboral a las transformaciones que se vienen operando en el mundo laboral relativo al ámbito rural. Eso sí que es interesante, ¿eh? Yo veraneo en un pueblecito, yo esto tengo que enterarme más, porque igual hay que ir todas para allí con la que está cayendo. Y Ana María Francés, bueno, Ana María Francés la conocemos todas y todos, ¿eh? Secretaria de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos. Ana María Francés es enfermera y afiliada a la UGT desde noviembre de 1998. A su vez, y desde 2004, es miembro de la Junta de Personal del Área de Salud de Fuerteventura y secretaria de sección sindical del Área de Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria. Me lo han puesto por si acaso, no sabemos dónde pilla Fuerteventura. Pero sabemos dónde pilla, ¿eh? Bueno. A ver, del 2009 al 2019... Ana ocupó la Secretaría General de la FSP-UGT de Fuerteventura y también fue responsable del sector de sanidad en esta isla. Bueno, ahora me voy a sentar y vamos a empezar la primera ronda de preguntas, ¿vale? Vamos a empezar con Antonia. Antonia es la directora, como hemos dicho, del Instituto de la Mujer, una institución fundamental a lo largo de nuestra reciente historia para nombrar e impulsar medidas para problemas sociales que atañen de forma especial a las mujeres. El mantenimiento de la vida, con todo lo que exige, debe ser un objeto prioritario social y político. Para ello es fundamental dotar de reconocimiento al sector de cuidados sostenido mayoritariamente para las mujeres. Es necesario cuidar a quien cuida. A ver, desde su posición actual, o desde tu posición actual, voy a tratar mejor, que es más joven que yo. ¿Cómo se garantiza desde las instituciones el derecho al cuidado desde una perspectiva feminista? Y a mí sí que me gustaría saber, porque esto creo que nos interesa a todas, ¿cómo se puede organizar el estado del bienestar hacia la ética del bien común con forma de un sistema estatal? Lo han puesto un poco enrevesado, pero de cuidados. Lo que queremos decir, ¿se puede reorganizar desde el Estado un sistema de cuidados a futuro con todas las condicionantes personales que podemos tener cada uno o cada una? ¿Se puede llegar a eso? ¿Lo podemos ver o lo podemos visualizar los que ya tenemos una edad y que vamos llegando a esa tercera edad? Se puede y se debe. Bueno, muchísimas gracias a UGT y a UGT Servicios Públicos por la invitación y daros también la enhorabuena por haber organizado esta conferencia de la mujer, porque bueno, soy consciente del trabajo que hay detrás en las bambalinas para poder juntar aquí a tantas sindicalistas y poder abordar todos los debates que estáis abordando durante el día de hoy. A mí me gustaría arrancar con una reflexión que tiene que ver con una reflexión que ha puesto el movimiento feminista sobre la mesa, relacionada fundamentalmente con cómo cuando se plantea la necesidad del reconocimiento del derecho al cuidado como una cuestión central de la agenda feminista, esto tiene una profunda carga transformadora. Y yo empiezo siempre por ahí porque me parece que es fundamental que dimensionemos que cuando hablamos de reconocer el derecho al cuidado y poner en marcha un sistema público integral que garantice ese derecho al cuidado, estamos hablando de una transformación profunda de todo el modelo económico y de un planteamiento que es profundamente impugnatorio. Lo que plantea el movimiento feminista es básicamente que hay un modelo de organizar la sociedad, que hay un modelo de organizar la economía que ha obviado que somos seres vulnerables, que requerimos de cuidado, todas y todos requerimos de cuidado de una manera más o menos intensa en las distintas etapas de nuestra vida. Las jornadas laborales y el modelo económico se ha diseñado haciendo como que esto no era necesario y como que no sucedía.
y se ha hecho fundamentalmente cargando a las espaldas de las mujeres esos trabajos de cuidado. Para todas de manera no remunerada y cuando está en el ámbito del mercado laboral, como sabéis todas las que estáis aquí, de manera absolutamente precarizada. Por tanto, el reto que nos pone el movimiento feminista sobre la mesa es básicamente cómo hacemos para superar la actual crisis de cuidado que en este momento o en esta fase del capitalismo se expresa fundamentalmente con esto que decía, ¿no? Con que las mujeres estamos machacadas, diciéndolo mal y pronto, porque tenemos que trabajar pues, en el ámbito de los cuidados, pero también en el ámbito del mercado laboral, etcétera, etcétera, o externalizando los cuidados. Por tanto, abordar la superación de esa crisis de cuidados tiene que pasar necesariamente, y esto es lo que estamos intentando poner sobre la mesa desde el Ministerio de Igualdad, desde el Instituto de las Mujeres, por un proceso de reorganización de los cuidados y por un planteamiento que aborde de manera profunda cómo garantizamos la corresponsabilidad del Estado en la provisión de los cuidados. Y este planteamiento es de una transformación profunda. Hay algunas cosas que ya estamos haciendo. Hemos puesto en marcha el plan corresponsable. Como sabéis, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se ha hecho una dotación presupuestaria importante de más de 3.000 millones de euros y se ha planteado la necesidad de que esa transformación del modelo productivo pase por impulsar toda una serie de acciones en el ámbito de la economía de los cuidados. Se ha puesto financiación sobre la mesa también para la creación de más de 65.000 plazas públicas de 0 a 3 años. En fin, se han puesto en marcha algunas acciones y me gustaría centrarme, al menos, para dar 3 pinceladas en una de ellas, porque la aprobamos recientemente y es el Plan de Igualdad del Gobierno, que, como sabéis, se aprobó el pasado 8 de marzo con una dotación presupuestaria de más de 20.000 millones y que tiene la aspiración de convertir las políticas feministas en políticas de Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en ese plan hemos situado una dotación presupuestaria de más de 18.000 millones de euros dirigidos a medidas que intervienen de manera directa en el ámbito de lo laboral desde el enfoque de género y que intervienen de manera directa en esto de cómo hacemos para garantizar el cuidado desde lo público. Y hemos planteado 4 claves que creo que son las 4 claves en las que ese futuro sistema estatal de cuidado debe de fundamentarse. Y aquí no estamos hablando de un futurible, aquí estamos hablando de un plan que ya está aprobado por parte del Consejo de Ministros, que tiene una dotación presupuestaria de más de 20.000 millones de euros y que plantea 4 claves estratégicas que creo que son las fundamentales para que empecemos a sentar las bases de ese futuro sistema estatal de cuidado. En primer lugar, el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho universal, es decir, como un derecho que no está supeditado a las cotizaciones o que no está supeditado a las condiciones laborales, que es el elemento principal que fundamenta buena parte del sistema de bienestar de nuestro país. Por tanto, reconocer todo el trabajo que han hecho nuestras madres, abuelas y demás y reconocerlo como un derecho humano al nivel que tenemos reconocido otros. En este sentido, los países de América Latina, algunos de ellos nos están dando algunos aprendizajes interesantes de cómo podemos seguir avanzando en esta propuesta de un sistema estatal de cuidado. Y ahí creo que todo el planteamiento que hay de cómo avanzar en torno a la ley de familia me parece que es un tema importante para que ese derecho esté reconocido en lo formal y podamos poner en marcha políticas públicas que lo garanticen. En segundo lugar, el fortalecimiento y la reorganización de todo el sistema público. Y me remito a lo que decía antes, ¿no? Si queremos que la corresponsabilidad del Estado sea efectiva, esto no se hace de otra manera que no sea fortaleciendo los servicios públicos, fortaleciendo y garantizando que en la etapa de 0 a 3 años se garantice realmente de manera universal y en la educación pública, garantizando que hay un sistema de atención a la dependencia que esté suficientemente dotado, en las que sus trabajadoras estén en unas condiciones laborales dignas, en las que se puedan ampliar también la cobertura que actualmente existe y que podamos también impulsar nuevos servicios que atiendan necesidades que hoy no están suficientemente cubiertas. Imagino que Teresa profundizará en ello, ¿no? Pero conseguir atender necesidades que no están cubiertas y, bueno,
O sea, cualquiera de las que estamos aquí podemos hablar de algunas de ellas, de las que hemos vivido en el proceso de crisis sanitaria, cada vez que a nuestros niños o a nuestras niñas nos los mandaban a casa confinados, ¿no? Y la situación que teníamos. Pero también podemos hablar de cómo, por ejemplo, en el ámbito rural hay muchísimos servicios que no están llegando y que no están alcanzando a muchísimas personas. Por tanto, fortalecimiento de los servicios públicos. En tercer lugar, la mejora de las condiciones laborales de las mujeres y de las trabajadoras y los trabajadores también que prestan el trabajo de cuidado de manera profesional, y ahí hay que hacer un trabajo que pasa por equiparar los derechos laborales de esas trabajadoras y esos trabajadores al conjunto de la clase trabajadora. Tenemos pendiente la ratificación del convenio 189 de la OIT, pero no solo, y esto es clave, es decir, cuando hablamos de la profesionalización de los cuidados, no solo hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del ámbito de los cuidados, sino que estamos hablando también de qué lugar y qué consideración social hacemos del conjunto de trabajos de cuidado en nuestra sociedad. Y en cuarto lugar, y termino, la apuesta por medidas de conciliación corresponsable, y esto interpela a vosotras directamente, que estáis en el tajo de la empresa, en el ámbito de lo laboral. Es decir, tenemos que empezar a hablar de cómo se flexibilizan las jornadas laborales, tenemos que hablar de la corresponsabilidad con ellos, tenemos que hablar de cómo hacemos para que los planes de igualdad lleguen a todas las empresas y lleguen a todas las trabajadoras. Hay muchísimas trabajadoras a las que no están llegando, y tenemos que hablar también de cómo creamos todo un sistema de permisos por cuidado que avance en esa idea revolucionaria de conseguir que lo que esté en el centro sean las necesidades de la vida, las necesidades de las trabajadoras y de los trabajadores, y no las necesidades de otro tipo, ¿no? El adecuar las necesidades de la producción a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Esas cuatro claves: reconocimiento, servicios públicos, derechos laborales de las trabajadoras y medidas de conciliación corresponsable, creo que son los cuatro ejes que, como decía, están en ese plan de igualdad del Gobierno y que tienen que ser el fundamento para ese futuro sistema estatal de cuidado que se tiene que poner en marcha en nuestro país, en colaboración con las comunidades autónomas, por supuesto, y que ojalá pudiéramos tener un pacto de Estado, igual que lo tenemos en el ámbito de la violencia de género, que permita poner todos los recursos y generar todas las obligaciones institucionales para que realmente sea un derecho reconocido y un derecho efectivo. Muchísimas gracias. Si deja el Instituto de la Mujer, que venga directamente a UGT. Estás, bueno, justo en la línea de las reivindicaciones de este sindicato. O sea que, bueno, ahora seguimos con Cristina García, como hemos dicho, es profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, y recientemente, entre 2020 y 2021, ha participado en el proyecto de investigación sobre el cuidado importa, impacto de género en las cuidadoras, cuidadores de mayores y dependientes en tiempos de la COVID-19, dirigido por la catedrática de Antropología Dolors Comas, de la Universidad de Rovira, en Cataluña. Se trata de un proyecto en el que han participado 10 universidades españolas y en el que esta autora ha contribuido en la sección de residencias de mayores y personas con discapacidad durante la pandemia. Tienes, como vemos, una amplia experiencia investigando sobre organización social de los cuidados. Y por eso te queremos preguntar, según las investigaciones que has realizado, ¿podrías hacernos un mapa de qué modalidades de cuidados existen? Un pequeño mapa, un resumen. Bueno, antes de empezar con ese mapa, que lo voy a intentar, muchas gracias por invitarme. Gracias a UGT, a la Federación de Servicios Públicos, por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo mesa con estas compañeras estupendas y con todas y todos vosotros. Bien. Para hablar de ese mapa de cuidados, yo tenía una diapositiva, pero creo que voy a intentar contarlo y a ver si soy capaz de mostrar un poco esa idea, ese panorama, ese abanico de situaciones de cuidados, porque la pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Porque ya en el poquito tiempo que hemos estado ahí, porque yo creo tal, porque... En fin, no tenemos un consenso, eso es lo que habría que empezar diciendo, ¿no? No tenemos un consenso. Hay gente que dice, hay autoras, autores, que
que dicen o que tienen una definición muy amplia y abarcan pues desde la sanidad, la educación, servicios públicos en general, pero yo creo que es bueno acotar y en la sociedad en la que estamos pues yo creo que se impone el hablar sobre todo de cuidado de mayores, porque estamos en una sociedad envejecida y por lo tanto yo creo que es el principal problema. En este panorama yo haría como, bueno, tenemos distintas modalidades, pero yo haría como 3 grupos. Uno que sería el cuidado doméstico en los hogares, cuidado gratuito, el de toda la vida, el que se hace a cambio de nada, digamos, que lo han hecho y lo hacemos toda la vida, la mayoría de las mujeres, también los hombres. Y después habría un segundo grupo, que sería el del empleo de hogar, que se ha hablado esta mañana un poquito. La compañera que ha hablado de la red latinoamericana ha hablado de ello. O sea, que sería el cuidado externalizado, el cuidado de las empleadas de hogar, el servicio doméstico. Y luego habría un tercer grupo, que sería el cuidado institucionalizado, es decir, aquel donde la ley de dependencia interviene, donde hay un apoyo ya del Estado y, por lo tanto, digamos, ya tiene otra cobertura. En este sentido, podemos ver que ahí podemos encontrar la ayuda a domicilio, los centros de día, las residencias, en fin, todo lo que tiene el amparo de la ley de dependencia. Estaría también la asistencia personal, etcétera. Entonces, la primera cuestión que creo que podemos destacar es que el cuidado está presente en muy distintas maneras en nuestra sociedad. Y está presente desde situaciones en las que se hace gratuitamente hasta situaciones en las que se hace de manera remunerada, muy parecida a cualquier empleo formal. Por lo tanto, esta diversidad, que pasaría también por digamos, en la parte domiciliaria, pasaría también por esa figura que estableció la ley de dependencia, que son las cuidadoras no profesionales, que son esas trabajadoras que cuidan a un familiar con el que conviven y por lo cual reciben no una remuneración, reciben una prestación económica que, digamos, tiene un apoyo económico, pero no es un salario, no es un contrato. O sea, es una situación, yo diría, la más irregular de todas las irregularidades posibles, ¿no? Recordemos que esta figura se estableció con la Ley de Dependencia de 2006. Hasta 2012 las trabajadoras domésticas tenían la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social. En 2012, con los recortes de Rajoy, se suprimió y en 2019 se ha vuelto a recuperar, con este nuevo gobierno, la posibilidad de que las trabajadoras que cuidan a un familiar con el que conviven dentro del hogar puedan también cotizar a la Seguridad Social. Claro, la paguita, como dicen algunas compañeras, que reciben es tan pequeña que esa cotización se queda muy escasa. Pero bueno, todas estas serían figuras, por lo tanto, 3 grupos: las que trabajan en casa de manera gratuita o con esta pequeña prestación, el empleo de hogar como empleo remunerado pero en el domicilio, y en tercer lugar un tercer grupo que es toda la cobertura de la ley de dependencia, que lo consideramos cuidado institucionalizado. Señalar sobre todo que esta diversidad debilita un poco el hecho de que se puedan tomar medidas cuando hablamos qué medidas podemos tomar con respecto al cuidado, porque es tan diverso que tenemos que tener en cuenta todas estos aspectos cuando se quiere llegar a tomar algún tipo de medida. ¿Por qué? Porque actúan como vasos comunicantes. Es decir, lo hemos visto durante la pandemia. Cuando el Estado o los servicios públicos han estado debilitados o no han existido por razón del confinamiento, ¿dónde ha ido a parar toda la demanda de cuidados? Al hogar. Cuando decimos al hogar, decimos a la familia y decimos a las mujeres, dado el modelo mediterráneo familiarista que tenemos en este país. Y por lo tanto, yo creo que una primera visión podría ser esta, de que cuando hablamos de todas estas modalidades, obviamente estoy hablando sobre todo de cuidado de adultos, no se nos puede olvidar también el cuidado de niños, que está ahí, y que, bueno, pues sería esta una primera visión o un primer mapa de los cuidados. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Seguimos con Aitana. Aitana es técnica superior, como hemos dicho, de la Unidad Técnica de
Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tus áreas de interés son los aspectos metodológicos de la prevención de riesgos psicosociales y el abordaje de cuestiones sociales, muy especialmente la incorporación, la perspectiva de género en la salud laboral. Aitana, imagino que el hecho de que las mujeres asuman, como hemos venido comentando, mayoritariamente las tareas de cuidados, afectan también a sus condiciones de trabajo y empleo, y esto al final tiene un impacto en la salud laboral de las mujeres. Entonces, ¿cómo se explica desde la salud laboral, cómo lo visualizáis vosotros, esa doble jornada que tenemos las mujeres? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo me quiero unir a las felicitaciones por estas jornadas, que la verdad que son impresionantes, me habéis dejado alucinando. Y también aprovecho para agradecer a la Secretaría de la Mujer y Políticas Sociales de UGT de Servicios Públicos el que me hayan invitado a compartir esta mesa con estas mujeres tan sabias, que seguro que voy a aprender también muchísimo. Y bueno, y que contéis con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para este debate que me parece tan necesario e interesante. Pues sí, el hecho de que las mujeres asumamos mayoritariamente las tareas de cuidados familiares afecta, desde mi punto de vista, en dos cuestiones que hay que tener en cuenta, tanto desde la prevención de riesgos laborales como en general desde el ámbito laboral. Una es la cuestión que estabas lanzando del impacto de la doble jornada en la salud de las mujeres, dado que somos las que asumimos en mayor medida los cuidados familiares de las personas dependientes, no solo mayores, también de las crías o de personas que puedan tener algún tipo de diversidad funcional, y también las tareas domésticas. La otra cuestión está relacionada con las ocupaciones, con aquellas ocupaciones, los empleos, cuyas tareas tienen que ver con el cuidado de personas y que son, que de manera remunerada, ¿no? Y que son desempeñados mayoritariamente también por mujeres, que a menudo son migrantes. Seguro que, bueno, como todas habéis oído hablar de la doble jornada, muchas de vosotras seguro que lo habéis vivido en experiencia propia, ¿no? Este concepto lo que introduce es una dimensión cuantitativa de la carga de trabajo. Se le suman las tareas y los tiempos de trabajo remunerado al que desempeñamos después en el hogar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista preventivo, hay que tener en cuenta de la doble jornada de las mujeres en concreto que asumen las tareas de cuidado o de limpieza de manera remunerada y que cuando llegan a casa continúan con estas mismas tareas, pero de manera no remunerada, pues el que se les suma los tiempos de exposición a factores de riesgo, por ejemplo, a movimientos repetitivos, a posturas forzadas, que todo esto puede tener luego un impacto en trastornos musculoesqueléticos. O también el que estén expuestas, que se amplíen los tiempos de exposición a determinadas sustancias químicas, en concreto a los productos de limpieza, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la prevención de riesgos psicosociales, que como has comentado es mi ámbito de especialización, la doble jornada se plantea como un conflicto trabajo-familia, que también denominamos doble presencia. La doble presencia a lo que se refiere es que hay una exposición a exigencias laborales y familiares que a menudo se producen de forma simultánea. O sea, el empleo y la familia generan unas demandas y estas a menudo se producen al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, estás en el trabajo y tienes que hacer una pausa pues, para pedir una cita médica para tu madre que es mayor y está enferma o lo que sea. O estás pensando en que cuando salgas del trabajo tienes que parar a comprar huevos para organizar la cena o algo así. Al final, el concepto de doble presencia también va muy asociado a una doble ausencia, que estás en todos lados, pero con la sensación de no estar presente o de no estar de estar mentalmente ausente, mejor dicho, ¿no? O que no haces las cosas como realmente deberías estar haciéndolas, no estás centrada, ¿no? Y tienes muchas interferencias. Entonces, lo interesante de la doble presencia es que plantea que no se trata tan solo de la cantidad de trabajo, de las tareas y del tiempo invertido, sino también del esfuerzo de gestión y organización del conjunto del trabajo, porque esto es lo que al final genera una sobrecarga mental. Lo que hay que tener en cuenta también, desde un punto de vista de la prevención de riesgos psicosociales, es que las altas exigencias en el trabajo es lo que llamamos nosotros un factor de riesgo psicosocial, que son condiciones de trabajo que son deficientes y que potencialmente pueden generar estrés. Y de ahí pueden derivar a daños, si es mantenido en el tiempo, derivar en daños a la salud.
Si además a este riesgo de sufrir estrés por estar expuesto a altas exigencias se combina con un bajo control sobre el trabajo, es lo que llamamos poca autonomía, ¿no?, a la hora de decidir sobre cuestiones básicas del trabajo, ¿no?, cómo se realizan las tareas o todos aquellos aspectos que tienen que ver con el tiempo, ¿no?, como lo que comentaba de la flexibilización de la jornada, ¿no?, si tú puedes elegir o no cuándo entrar o salir del trabajo, cuándo realizar las pausas. Esto empeora la situación de cara a sufrir estrés, ¿no? Entonces, si además le añadimos estas exigencias extras que introduce la doble presencia, pues la situación de riesgo de poder sufrir estrés aumenta. De hecho, hay evidencia científica bastante que explica, o sea, mucha diría yo, que explica cómo es la exposición a doble presencia y cómo impacta sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras, dado que supone un riesgo potencial de sufrir estrés y de ahí perder la salud, ¿no? De hecho, en concreto, hay estudios en la población española que dicen que a mayor exposición a doble presencia se asocia con peores indicadores de salud mental y vitalidad. Estos estudios también señalan que la exposición a doble presencia es notablemente mayor en mujeres y que además aumenta cuanto menor es la cualificación de la ocupación, que son precisamente estas ocupaciones las que suelen conllevar un bajo control, menor autonomía sobre las cuestiones que se pueden decidir en el trabajo, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta este factor de riesgo, de factores de riesgo, tanto la doble jornada como la doble presencia, en toda la gestión preventiva, tanto a la hora de realizar las evaluaciones de riesgos, como en las intervenciones que se hagan preventivas. Pero también es muy importante lo que comentaba Antonia, de establecer medidas, y bueno, que me imagino que también se ampliarán a lo largo de la mesa de hoy, ¿no?, medidas de conciliación por parte de las empresas, esto hay que aterrizarlo en las empresas, y también el Estado se tiene que implicar y tiene que legislar y lanzar políticas como las que comentaba, no solo que concilien y que vayan de cara a la familia, sino también que se metan en el ámbito laboral, en el trabajo, de manera que se puedan tener trabajos que sean compatibles con los cuidados y con la vida. Políticas de bienestar que apuesten por recursos públicos de cuidados sólidos y suficientes y, por supuesto, aumentar la corresponsabilidad de los hombres. Al final, en resumen, es que hay un reparto de cuidados y que se les ponga en valor de una manera justa, vamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora la siguiente pregunta es para Teresa López. Has visto, me lo he aprendido. Muy bien. Bueno, a ver, Teresa, desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales realizáis un importante trabajo para acabar con la dependencia y la discriminación, tanto en el ámbito sociolaboral como en la participación social e institucional de las mujeres rurales. Y nos podéis aportar una visión fundamental sobre cómo se resuelven los cuidados en el mundo rural. Y esa sería nuestra primera pregunta, ¿eh? ¿Cómo se están resolviendo precisamente los cuidados en el mundo rural y cuáles son las necesidades principales? ¿Son iguales que en la ciudad? ¿Son diferentes o son parecidas? ¿Nos puedes contar un poquito? Bien, pues muchas gracias, Arantxa. Yo también me sumo a los comentarios iniciales de mis compañeras. Os tengo que felicitar de verdad por la organización de esta conferencia, que es espectacular, y por la invitación para participar en esta mesa con estas ponentes de lujo. Y si me permitís, os lo agradezco a todas de corazón, y me gustaría especialmente agradecérselo a Luz Martínez Ten, que es una compañera, una amiga y una maestra, ¿no?, en esto del sindicalismo feminista. Así que gracias de verdad, para mí es un placer estar aquí. Y para quienes nos conozcáis poco, os... Y para quienes nos conozcáis poco, os explico pues un poquito mejor, ¿no?, cómo surgió FADEMUR. FADEMUR surgió a partir de las mujeres de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, somos compañeras, que veíamos que en el mundo rural había muchísimos problemas que excedían a los de la profesión y que exigían que generáramos una alianza con el conjunto de mujeres que viven y que trabajan en el mundo rural, porque de otra manera iba a ser imposible que surgieran todas esas dificultades adicionales a las que nos enfrentamos. Nuestros problemas son los problemas comunes del conjunto de las mujeres, pero con la incidencia especial que tiene el hecho de vivir
en territorios pequeños, muchas veces aislados, mucho peor dotados económicamente, en fin, que son sumas, ¿no?, que se van añadiendo y que nos animaron pues a constituir FADEMUR, sumando las voces de todas esas mujeres que, como nosotras, aspiran a construir un rural en el que la igualdad entre mujeres y varones sea una realidad, porque eso es garantía de futuro y de progreso para nuestros pueblos. Y desde entonces, desde que la constituimos, bueno, pues recorrimos momentos complicados, otros más reconfortantes. Estamos en el momento, ahora este es uno de esos momentos pues más reconfortantes, porque hemos visto cómo el reto demográfico y la lucha contra la despoblación no es un problema que nos afecte solo a nosotras, sino que ha entrado en la agenda política, ha entrado en la agenda mediática, y el conjunto de la sociedad es consciente de que esto no es un problema solamente de los pueblos. Bueno, al principio nos decían que realmente nosotras éramos las culpables de todo esto porque nos íbamos de los pueblos y además teníamos pocos hijos. Ya sabemos cómo funciona el heteropatriarcado. Entonces nos culpaban a nosotras del problema. Ahora, en todos estos años, hemos conseguido que cambie un poco y que seamos conscientes de que esto es un problema del conjunto de la sociedad y de que al final nosotras nos estamos marchando por la realidad en la que vivimos. Y la realidad es que hay pocas oportunidades laborales y una sobrecarga de cuidados por la falta de servicios que existen en el mundo rural. Así que, de aquella manera, enlazo con la pregunta que me hacías. Pues los servicios públicos, los servicios de cuidados en el medio rural se resuelven, bueno, pues dependiendo de cómo. En la mayor parte de las veces siguen resolviéndose dentro del ámbito familiar, lo que supone una sobrecarga importantísima para las mujeres desde el punto de vista de la salud y de su vida. Y es que al final, cuando los servicios públicos no llegan, pues la tradición nos dice que somos las mujeres, ¿no?, las que nos encargamos de ellos. Y en el medio rural y al medio rural llegan menos servicios de cuidado, con lo cual la mayor parte de las veces se siguen prestando en ese ámbito familiar. En un entorno que está muy masculinizado, muy envejecido, estamos, bueno, pues con esos cuidados informales que siguen siendo imprescindibles, como se comentaba, e invisibles, ¿no? Y desde luego sin ningún tipo de remuneración. En algunos casos se dedican exclusivamente esas mujeres a los cuidados y a la logística de la familia. En otras ocasiones se compatibiliza con la vida familiar. También encontramos una pequeña prestación de servicios fuera del ámbito familiar, servicios que están más profesionalizados, que son escasos y sobre las que también tenemos mucho que decir y mucho de lo que quejarnos. Antes, cuando hacías la presentación, decías que nosotras tenemos experiencia, ¿no?, en cómo se organiza o se trata de organizar todo lo que puede ser la formación para tratar de generar oportunidades de empleo. Y es que cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia creímos que de verdad iba a ser una oportunidad y un gran revulsivo para generar esas oportunidades de empleo en el mundo rural. Y creíamos, bueno, pues que por fin lo que siempre se había hecho pues iba a ser un trabajo con derechos, con salario, con un convenio, algo digno y que de verdad fuera una oportunidad, sobre todo para las mujeres. Nunca cerramos esos cursos a los hombres, pero en todos estos años yo creo que han participado como 2, más o menos, y en cursos que tenían que ver con instituciones, nada que ver con lo que es ayuda a domicilio. O sea que, en fin, son mujeres mayoritariamente las que se han incorporado. Y nuestro modelo apostaba porque se pudieran fomentar e incentivar las cooperativas rurales de servicios de proximidad como una forma de economía social vinculada con el territorio, liderada por mujeres que pudieran pues prestar esos servicios que se necesitan en su pueblo y con todo el conocimiento que tienen, ¿no? La realidad nos dice que después de todos estos años eso es una utopía prácticamente, porque bueno, depende mucho de las comunidades autónomas y de cómo se gestiona, pero en la mayoría de los casos se utilizan, esos servicios se sacan a concurso, ese concurso tiene una serie de requisitos entre los que está presentar un aval por 3 años de la prestación del servicio. Hay comunidades autónomas en las que el servicio que se sale a concurso es de toda la provincia. Y cuando hemos hablado con algún presidente de Diputación provincial decía que es que, claro, sacarlo de otra manera era demasiada carga de trabajo. En fin, eso.
Lo dejamos ahí. Y claro, cuando sale un único concurso para dar servicio a todos los pueblos de la provincia, a todas las poblaciones pequeñas, menos de 20.000 habitantes de la provincia, pues os imaginaréis que al final, bueno, vosotras lo sabéis mejor que yo, quienes pueden concursar, las grandes empresas. Entonces, muchas veces se nos llena la boca hablando de las empresas extractivas que se dedican a la tecnología, y a todas se nos vienen estos nombres, ¿no? Que ganan mucho dinero en España, pero luego se lo llevan a un paraíso fiscal o a donde tengan su sede social. Bueno, pues es que en nuestros casos, en la mayoría de las zonas rurales, pues pasa algo parecido con la atención a las personas mayores. Llegan esas grandes empresas de servicios extractivas que utilizan esos recursos para llevárselos a gestionar todas sus estructuras, toda su coordinación, todos sus beneficios, que siempre estará en Madrid o en una gran capital, y dedican una pequeñísima parte a contratar en unas condiciones pues malas, muy malas, lo sabéis mejor que yo, a las mujeres que al final son trabajadoras cautivas, porque o trabajan en esas condiciones o no trabajan, porque no hay más alternativas. Entonces, esa es la realidad con la que nos estamos encontrando. Obtienen los recursos, se los llevan en esas y las trabajadoras pues están en unas condiciones muy precarias con esos salarios tan bajos, con lo cual nosotras apostamos pues por darle una vuelta real al modelo para que los servicios lleguen de otra manera, porque hay interés, hay demanda en el territorio y demanda de las trabajadoras, y lo que necesitamos es que se alinee, ¿no? La normativa o todo el aparato administrativo con las necesidades que hay en el territorio. Gracias. Todo lo que nos queda por hacer, madre mía. Eso es. Bueno, y ya Ana, ¿te ha tocado? Me ha tocado. ¿Te ha tocado? Bueno, Ana, la pregunta es sencilla pero muy complicada. ¿Cuál es la importancia de los cuidados de enfermería en el ámbito sanitario? Muy amplia. Bueno, vamos a intentar resumirla. Resumir. Muchas gracias, Arantxa. Buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar aquí en mi casa, nuestra casa, y encantada de estar rodeada de estas ponentes de un nivel increíble, aprendiendo muchísimo, y bueno, creo que podemos lograr muchas cosas de las que estamos hablando y poniendo hoy encima de la mesa, ¿no? Todo es cuestión de trabajarlo con firmeza y con responsabilidad. Dicho lo cual, me remito a contestarte esta magnífica pregunta, y yo me voy a remontar, porque es verdad que estamos hablando de eso de los cuidados, definición de los cuidados, decía la compañera que no hay una unificación de criterios, ¿no? Bueno, pues yo me voy a remontar al diccionario. Y dice de la palabra cuidar, que significa ocuparse de una persona que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado. Con una definición tan amplia como esta, me van a permitir todos ustedes que especifique su significado en los ámbitos de la pregunta que me ha formulado Arantxa. El cuidado de las personas se remonta, como sabemos, al inicio de la humanidad. Una visión antropológica se puede definir dos contextos del cuidado. Los cuidados para el mantenimiento de la vida y los cuidados de supervivencia. En los cuidados para el mantenimiento de la vida, donde el principal cuidador de la especie fue la mujer. Y los cuidados de supervivencia, ejercidos principalmente por el hombre. Hay dos conceptos también importantes que me gustaría hoy dejar claros aquí. Sobrevivir y mantener la vida. Sobrevivir supone evitar la muerte, realizar todas las acciones necesarias para alargar la vida. Por lo tanto, prevenir y curar las enfermedades, rol que ha evolucionado hacia la medicina. Mantener la vida supone vivirla con plenitud, promocionar la salud, educar hacia el autocuidado, ayudar y suplir al que no puede o no sabe respecto a sus necesidades, rol que a su vez ha evolucionado hacia la enfermería. Puede parecer que los cuidados para el mantenimiento de la vida sean socialmente poco importantes, ya que todas de alguna manera y de forma natural nos autocuidamos y cuidamos de los demás, pero nada más lejos de la realidad, compañeras, ya que esta faceta del cuidar
se ha profesionalizado a través de la enfermería, una disciplina que actúa desde una perspectiva integral holística, sin perder de vista lo más importante, lo humano de una persona, que teniendo necesidades alteradas, necesita cuidados para mantener una vida saludable. Llegados a este punto, me van a permitir ustedes estratificar los cuidados en dos tipos, cuidados informales y cuidados formales. Los cuidados informales, aquellos que vienen determinados por las tradiciones y las costumbres y que seguimos realizando todas cotidianamente, los cuidados que hacemos a nuestros hijos, nuestros maridos, amigos, etc. Pero también los cuidados que hacemos sobre nosotras mismas, los llamados autocuidados. Y los cuidados formales, también tan importantes, los derivados de la ciencia y que académicamente hemos convertido en profesiones, muchas veces también como apoyo a los cuidados informales. La enfermería, según la Organización Mundial de la Salud, es la disciplina que abarca el cuidado autónomo de personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermas o sanas, y en todo, absolutamente en todos los entornos. La enfermería tiene como preocupación especial la necesidad del individuo para la acción del autocuidado, su provisión y administración de modo continuo para sostener la vida y la salud, recuperarse de la enfermedad o daño y adaptarse también a sus efectos. Profesionalmente, hablemos de la enfermera. Es la experta con reconocimiento legal, repito, con reconocimiento legal, académico y formal para la valoración, planificación, organización, ejecución y evaluación de cuidados de salud ante las necesidades básicas, como son la higiene, la alimentación, el ejercicio físico, etc. Pero también tenemos a las TECAE, las técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Son quienes complementan esa longitudinalidad en la aplicación de los cuidados de enfermería y que junto con las enfermeras los completan. Completan los cuidados que necesitamos las personas en el ámbito sanitario. Y cabe recordar en esta conferencia maravillosa de la mujer que enfermeras y TECAE, mayoritariamente mujeres también, son esenciales en los cuidados para avanzar en el conjunto de los servicios públicos. Y siguiendo al hilo de la pregunta, Arantxa, creo que es importante hablar aquí de dos leyes que son fundamentales en el ámbito sanitario. Las dos datan del año 2003. La Ley 44/2003, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y la Ley 55/2003, que es la Ley del Personal, el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Dos leyes fundamentales para nosotras en el ámbito sanitario, ¿no? Recordemos lo que dice la Ley 44/2003 de ordenación. Reconoce esta ley, en general, a los diplomados sanitarios y, por tanto, a las enfermeras, la prestación personal de los cuidados. Y, en particular, reconoce esta misma ley, entre las funciones de los enfermeros, la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería, orientados, como sabemos, a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la prevención de enfermedades y también discapacidades. El Estatuto Marco, y me van a permitir ustedes que digan el desfasado Estatuto Marco. Este estatuto, a través de su disposición transitoria sexta, Ley 55/2003, estamos en el 2022, una transitoriedad de casi 20 años, pues a través de esta disposición mantiene vigentes aún todas las funciones del personal estatutario. Funciones como las de enfermeras y TECAE, totalmente obsoletas, datan del año 1973, menguando así su potencial cuidador en pro de la realización y aplicación de técnicas exclusivamente derivadas de la enfermedad. Tras exponer la situación de los cuidados en uno de los ámbitos de mi secretaría, como secretaria del sector salud, sociosanitario y también dependencia, concluiré recordando la importancia de la disciplina enfermera como la capacidad para ofrecer la atención y cuidado a las necesidades de salud de todas las personas y en cualquier ámbito, porque los cuidados, compañeras, no entienden de ámbitos. Los cuidados de enfermería, y quiero matizar,
de enfermería que engloba enfermeras y TECAE. Son imprescindibles para mantener a las personas en un estado de salud óptimo. Son preventivos de padecer enfermedades. Son necesarios para ayudar a recuperarse. Promueven a realizar conductas y hábitos saludables. Ayudan a quienes no pueden. Enseñan a quienes no saben. Son la base de la humanización y el respeto a la salud de las personas. Y por lo tanto debemos apostar también desde la UGT Servicios Públicos por unos cuidados dignos, eficaces y eficientes, como son los cuidados de enfermería. Muchas gracias. Muy bien, Ana. Bueno, seguimos. El Instituto de la Mujer se crea en 1983 con Carlota Bustelo como directora, que comienza a publicar Mujer en Cifras. En aquel momento era normal que en el carnet de identidad de miles de mujeres figurara como profesión ama de casa o sus labores. Hemos avanzado mucho, sí que es verdad, ¿eh? Sin embargo, las cifras nos siguen indicando que el tiempo que dedican las mujeres a los cuidados y a las tareas del hogar es 1 hora más que la de los hombres. A mí que me parece poco, 1 hora. Sí, es poco, mucho más. Esto se ha confundido también. Sí. Seguro. Y esto se agrava con la pandemia. Antonia, esta también va para ti. Nosotros nos comparamos muchas veces, es verdad, decimos los países nórdicos. Sí que nos gustaría saber, o que nos explicases, si la situación es igual o qué diferencias o qué semejanzas podemos tener con los países nórdicos, donde hay estados de bienestar mucho más consolidados que aquí. ¿Y qué medidas podemos adoptar para la utilización del tiempo como un elemento de riqueza social? ¿Nos explicas tú? Venga. A ver. Yo creo que es difícilmente comparable el modelo, lo que se ha dado en llamar el modelo mediterráneo, que no es otra cosa que el modelo patriarcal, de que lo que no asume el Estado lo acabamos asumiendo las mujeres en el ámbito de la familia, ¿no? Y dista mucho del modelo nórdico, que efectivamente tienen un modelo de desarrollo del estado de bienestar, tanto a nivel de servicios públicos como a nivel también de las propias prestaciones, todo lo que tiene que ver con los permisos por nacimiento, con la posibilidad de acogerse a excedencias cuando se produce el nacimiento de un hijo o una hija, etcétera, etcétera. Todavía, en ese sentido, creo que nuestro país está lejos. Y creo que se ha puesto, Teresa ha hecho una radiografía que yo comparto, algunos de los elementos de cuáles han sido o cuáles son las principales piezas de lo que podría ser un futuro sistema de cuidados y cuál es la precariedad en la que viven. Y yo creo que también hay que diagnosticarlo así, ¿no? En el caso de la ley de dependencia, que efectivamente fue una oportunidad y fue un avance, ojo, fue un avance y un reconocimiento de derechos muy peleado, además por las mujeres y por las propias trabajadoras. Pero el que haya sido un avance y el que fuese una conquista, sin lugar a dudas, no quita para que hagamos también esa reflexión crítica en torno a cuál fue el modelo por el que se optó en aquel momento y el modelo por el que se optó, planteaban, ¿no? El cómo se creó la prestación vinculada a las cuidadoras no profesionales, que en muchos casos lo que hizo fue precarizar algunas situaciones que ya existían, pero también cómo se apostó por un modelo que apuntalaba un modelo de gestión privada, muy probablemente sin blindar el que se pudieran abordar situaciones como el que se puedan garantizar a través de cooperativas, con un modelo de proximidad y fundamentalmente garantizando los derechos laborales de las trabajadoras, ¿no? Y luego hubo un proceso también que creo que lo vivió la ley de dependencia y que lo han vivido el grueso de los servicios públicos en nuestro país, que fue bueno, pues la aplicación de los recortes duros de todo el sistema público, que a partir de la crisis de 2008 como que se abunda, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado con una política dura de recortes.
yo esto siempre lo digo para arrancar porque hay que saber de dónde venimos. Y venimos de unos procesos en los que se han recortado los servicios públicos en nuestro país y en los que afortunadamente con este Gobierno se está intentando revertir ese proceso de recorte y no es poca cosa el que en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, como el de la crisis sanitaria provocada por el COVID, en lugar de optar por los caminos del recorte que se optaron en la crisis anterior, se haya optado por el camino del fortalecimiento de la inversión pública, que es la clave para que podamos acercarnos a ese modelo nórdico o a modelos que garanticen el derecho al cuidado de una manera integral. Yo quiero insistir en esto porque me parece que ahí es donde está la clave y probablemente en un contexto donde por un lado tenemos una crisis sanitaria que, como digo, se ha optado por parte de este Gobierno por apostar porque toda la dedicación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se dediquen fundamentalmente al fortalecimiento de servicios públicos, a ese plan de choque para mejorar los servicios de apoyo a la dependencia, pero también por incorporar medidas que transformen el modelo productivo, ¿no? Para empezar a abordar también cuál es la realidad en la que entraré ahora en relación a todo lo que tiene que ver con el tiempo. La clave está en esa apuesta por la inversión pública y la clave está además en que en un contexto donde permanentemente nos estamos encontrando discursos que niegan la mayor, ¿no? Discursos negacionistas que niegan desde las violencias machistas a que los cuidados tengan rostro de mujeres y sigan produciéndose brechas de género en el conjunto de ámbitos de nuestra vida. En ese contexto creo que la respuesta política y la respuesta institucional tiene que ser fortalecer la inversión pública para que podamos fortalecer un estado de bienestar que garantice en ese sentido los derechos feministas en general y en concreto el derecho al cuidado. Cuando hablamos de la pobreza del tiempo, estamos hablando de la calidad de vida. Yo lo digo siempre, es que el hablar de poner en el centro el derecho al tiempo es hablar del derecho a la vida. Claro. Y esto es una reivindicación de las feministas y del movimiento obrero de toda la vida. Es decir, cuando el movimiento obrero, cuando las mujeres han peleado por la jornada de 8 horas, estaban reivindicando el derecho al tiempo y el derecho a la vida. Obviamente se da una brecha de género que no es de una hora. Los últimos estudios hablaban de que la brecha que hay entre mujeres con hijos e hijas y hombres con hijos e hijas en los tiempos que se dedican a los trabajos de cuidado a la semana, estábamos hablando de que en el caso de los hombres creo que eran 20 horas y en el caso de las mujeres en torno a 37 horas y media. Si nos vamos a ver cuál es el tiempo disponible para ocio del que disponemos las mujeres, la brecha es alucinante, porque ahí sí estamos hablando de que las mujeres disponemos en torno a 1 hora y media menos de tiempo de ocio al día del que disponen los hombres. Cuando hablamos de la pobreza de tiempo, estamos hablando de la posibilidad que las mujeres tenemos, por ejemplo, para participar en la actividad sindical, o para participar en la actividad política, o para poder cuidarnos, o para poder leer, o para poder desarrollarnos como personas. Por tanto, el situar en el centro de la reivindicación política y en el centro de la política pública el derecho al tiempo del conjunto de la clase trabajadora y muy en particular de las mujeres, implica reivindicar el derecho a la vida e implica un cambio de paradigma. Implica, lo decía al inicio y perdonad si estoy un poco insistente con esto, pero implica un cambio de paradigma que obliga a repensar cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad. Obliga a repensar a dónde tenemos que dedicar los recursos. Porque claro, hace unos años el debate era necesitamos políticas de conciliación para poder trabajar más. La reivindicación ahora no tiene que ser necesitamos políticas de cuidado o necesitamos políticas de conciliación corresponsable para poder trabajar más en el ámbito del mercado laboral. La reivindicación tiene que ser trabajemos, distribuyamos el trabajo de otra manera para que podamos trabajar todas, para que pueda haber un reparto justo de todos los trabajos,
también del trabajo de cuidado y para que podamos tener tiempo para vivir. Y ese cambio de enfoque es un cambio de paradigma que requiere de cambios profundos en el ámbito económico, para empezar, en el ámbito económico, es decir, tenemos que empezar a repensar la jornada laboral, tenemos que empezar a repensar los horarios laborales desde ese punto de vista que apuntaba al principio, pero también desde un plano cultural. Tenemos que empezar, el poner los cuidados en el centro no es un lema. Poner los cuidados en el centro implica esto que decía, de dónde se sitúan las prioridades que tenemos como sociedad, ¿no? Y ahí, pues bueno, y termino. Creo que hay algunas iniciativas que ya se están tomando por parte del Gobierno y creo que el debate en torno a cuáles son los usos del tiempo ya, afortunadamente, empieza a formar parte de la agenda pública. Como sabéis, nosotras hemos puesto en marcha, vamos, lo sabéis porque estáis participando como UGT, una mesa asesora de cuidados donde están participando distintas organizaciones sociales, sindicales, feministas y demás, donde estamos teniendo un debate profundo en torno a cuál es la hoja de ruta que como país tenemos que poner en marcha para que podamos garantizar el derecho al cuidado y para que podamos abordar esta redistribución de los tiempos, los trabajos y la riqueza desde ese triple enfoque. Y ahí es clave, además de ese debate que estamos teniendo, que yo espero que termine con un documento que pueda un poco darnos luz y dar algunas orientaciones de cuáles son las principales estrategias que tenemos que poner en marcha para que esto sea una realidad y se traduzca en políticas públicas efectivas. Aparte de esto, es fundamental que podamos poner en marcha una ley de tiempo corresponsable, que algunas de las cuestiones que venimos debatiendo en torno a cómo se organiza la jornada laboral y demás se puedan traducir en ley de manera que se vincule a todos los ámbitos que se tienen que sentir interpelados y que, como decía al inicio, bueno, es un cambio profundo que implica, y quiero terminar con esto, cambios normativos, por supuesto, pero un cambio profundo en la manera de organizar el modelo económico y un cambio profundo en el ámbito de lo cultural y de la aspiración que como sociedad tenemos. Vamos a ver. Actualmente los sindicatos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para trabajar los planes de igualdad y nos encontramos que, pese a que los permisos no transferibles son las mujeres las que casi siempre son las que hacemos uso de ellos, de las excedencias, de los cambios de horario, de los permisos. Es un poco desesperante, y es verdad, porque a mí me toca negociar medidas que solo asumen a veces las trabajadoras y los trabajadores no. Yo, Cristina, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, bueno, si descubres esto, te vamos a hacer un homenaje. ¿Qué debemos hacer para que los cuidados sean asumidos también por los hombres? Sabiendo que hay algunos hombres que ya, la verdad es que todavía nos queda mucho camino y sí que necesitamos herramientas para integrarles en esos procesos de cuidados. A ver, yo no tengo la varita mágica, eso os lo advierto desde ya, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que se ha avanzado bastante en la participación de los varones en lo doméstico y de cuidados, como ya se ha dicho también esta mañana, más en lo cuidado que en lo doméstico, porque tiene otras características y otra consideración social. Pero bueno, se ha avanzado, pero es verdad que poco en relación con lo que las mujeres con los pasos que han dado las mujeres, ¿no? Por eso hablamos a veces de que estamos en una revolución estancada, porque el ritmo que se ha dado en los cambios que han promovido las mujeres no están, digamos, nivelados con los cambios que se dan en los avances que han hecho los hombres. De hecho, España es de los países europeos donde la brecha de género en la dedicación a lo doméstico es de las más grandes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos? O sea, ¿por dónde podemos empezar en este sentido? Bueno, yo creo que
tenemos varios retos que podríamos plantearnos en el sentido de convertir el trabajo de cuidados en un trabajo digno. Y esto así dicho, pues ya sé que no dice gran cosa, pero vamos a ver si le vamos un poco profundizando en ello, ¿no? Tenemos que convertir el trabajo de cuidados en un trabajo digno para que sea también atractivo para los hombres, pero también donde las mujeres nos sintamos cómodas con él, ¿no? Entonces, voy a plantear 3 aspectos que me parecen importantes. Se ha tratado ya, creo que Antonia lo ha comentado. Empezaría por la consideración del cuidado como un derecho, pero también como un deber. Entonces, como un derecho, porque todas las personas somos vulnerables, tenemos que partir de que como seres humanos somos personas vulnerables que necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, sea cuando sea, todas las personas. Entonces, no parece muy lógico, no parece muy sensato, no parece muy coherente que haya unas personas que cuidan y otras que solo reciben cuidados. Por lo tanto, lo que se está planteando es un derecho, pero también un deber que se corresponde con ese derecho. Entonces, estamos hablando de reciprocidad. Y yo creo que hay que recuperar esto porque yo creo que planteado de esta manera, como un derecho y como un deber, no hay excusa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bien, ese sería un aspecto como de partida. Después vamos entrando un poquito más en la consideración del cuidado como un trabajo digno, en dignificar y valorar el cuidado. Esto está en la Declaración de Naciones Unidas, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, ¿cómo dignificamos? Bueno, primero, de entrada, como dice un informe de la plataforma de Beijing, dice que ser cuidadora en esta sociedad es ser material, social, económicamente y simbólicamente subordinada. O sea, que partimos de que ser cuidadora es tener una posición secundaria subordinada en nuestra sociedad. Deberíamos de empezar entonces por desligar el concepto de cuidado de esa posición subordinada. Pero tenemos una cultura, y esto ya no vale con el comodín del patriarcado, aquí estamos todas y todos, tenemos una cultura del cuidado donde lo reconocemos como secundario, donde lo reconocemos como denostado, donde lo reconocemos como infravalorado, y de hecho nosotras y nosotros mismos estamos permeados por esa situación. De tal manera que, si los hombres delegan en las mujeres también delegamos en otras mujeres. Con lo cual, lo que estamos haciendo es naturalizar otra vez que las cuidadoras somos nosotras. Porque si no lo hacemos nosotras, son las inmigrantes, son otras mujeres que están en una situación, digamos, más vulnerable o socialmente frágil. Es decir, de más edad, de menos formación, etnificada o de mujeres migrantes, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, lo que hacemos es transmitir el cuidado de unas mujeres a otras y, por lo tanto, digamos que estamos permeados por esa visión de los cuidados que nosotras mismas tenemos interiorizado. Entonces, ojo, primer cuestión, si nosotras tenemos interiorizado eso, ¿cómo queremos transmitir que los hombres vengan a algo que nosotras mismas desvalorizamos? Ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué paso podemos dar ahí? Bueno, pues yo, por la investigación que has comentado en la que he estado trabajando, hemos visto en este periodo de pandemia, nos ha dejado varias lecciones que tendríamos que aprender, y yo no sé hasta qué punto las vamos a aprender como sociedad y desde luego como responsables de algún tipo de poderes públicos o de actividad pública, ¿no? La pandemia nos ha dicho que los cuidados son esenciales, que si no hubiera sido por los cuidados no sabríamos qué habría pasado, ¿eh? Que ahí estaba la familia, que ahí estaban los cuidados para todos, para los niños que no tenían colegio, para las abuelas que se habían quedado sin centro de día, para aquellos que tuvieron que sacarse de las residencias, en fin, para la ayuda a domicilio que también faltó. Entonces, eso sí lo hemos podido ver, son esenciales. Pero este nivel de esencialidad, si me permitís,
que también lo han vivido las limpiadoras, vamos a entenderlo como dice la OIT, que son cuidadoras indirectas. Si las gerocultoras son cuidadoras directas, las limpiadoras son indirectas, se han sentido empoderadas durante la pandemia, porque se les ha dicho vuestro trabajo es importante, vuestro trabajo es fundamental, y es verdad. Y ellas han dicho, es verdad, estamos haciendo un trabajo fundamental, que sin nuestro trabajo es una condición para el cuidado y para la salud, que ya aquí diferenciaría entre cuidar y cuidar, ¿no? Entre curar y cuidar. Bien, es un elemento esencial para cuidar, para curar y para otras muchas profesiones. Sin embargo, a pesar de que han sido esenciales, no han recibido ni los aplausos, ni remuneraciones económicas que lo avalaran, de decir, bueno, pues es verdad que son esenciales. Y yo creo que, mucho me temo que vamos a pasar página. Ya lo hemos visto en algunas elecciones autonómicas que ha habido, donde esto ha pasado sin pena ni gloria. O sea, es como que ya hubiéramos pasado página, ¿no? Bueno, estamos en los cuidados institucionalizados, en las residencias, en este ámbito. Y yo creo que aquí sí puedo ligar un poco con la responsabilidad sindical en este ámbito. Yo creo que los cuidados institucionalizados los hemos encontrado en las residencias públicas, en las privadas. Finalmente no ha habido tantas diferencias, porque los puntos fuertes de unos lugares se compensaban con los puntos fuertes de otros. No siempre. Bueno, pues no voy a entrar en el tema del negocio y de que habría mucho que decir aquí, pero no voy a entrar ahí. Pero sí querría destacar que el cuidado institucionalizado público de los servicios públicos debería de ser el motor, debería de ser el referente que guiara o que marcara las pautas de por dónde tiene que ir el cuidado. Porque ahí tiene mucho que decir en condiciones laborales, tiene mucho que decir en ratios de temporales de cuánto tiempo se dedica al cuidado, a un cuidado de calidad. Tiene mucho que decir en las ratios de personal por número de residentes. Es decir, el convenio, que ya algunas de vosotras conocéis bien, lo que se ha aprobado, el último convenio y el que se está trabajando, que yo creo que ahí, bueno, pues yo creo que se puede avanzar mucho. Por lo tanto, yo creo que siempre teniendo en cuenta que determinadas reivindicaciones pueden afectar a la calidad del servicio y por lo tanto ahí hay un difícil equilibrio que hay que mantener, siempre con el cuidado nos pasa esto, que a veces cuando empujamos de un lado resulta que se debilita el otro, entonces tenemos que tener ahí un equilibrio. Pero desde luego, bueno, pues yo creo que ahí hay un trabajo fundamental desde el punto de vista sindical para que el ámbito de los servicios públicos del cuidado sea el referente por el que conducir la dignificación del cuidado. Y como último punto, el tema de repartir el trabajo, que también se ha hablado, pero quiero señalar una cosa, y es que cuando se plantean medidas de flexibilización del trabajo, a veces nos hace mucha ilusión porque se plantean como una opción para las mujeres, pero yo creo que aquí hay una trampa. Y una trampa que se ha visto también en los estudios que ya se han publicado sobre teletrabajo durante la pandemia, y hay una trampa porque, como hemos podido ver, aquellas medidas de flexibilización, como puede ser o de reducción de jornada o trabajo a tiempo parcial o el teletrabajo, los estudios que se han realizado en este tiempo se ha visto que las mujeres han dedicado más tiempo, sobre todo las mujeres con hijos y con cargas de personas con personas a su cargo, han dedicado más tiempo a las tareas domésticas de lo que venían haciendo y en relación con los varones. Y por otro lado también se ha visto que en muchos casos han reducido su tiempo laboral. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tenemos el efecto perverso de las medidas de conciliación, si me permitís. Entonces, aquí hay que poner una mirada, pero con una lupa muy grande, para que no se nos cuele esta cuestión que parece favorable para las mujeres. Y cuando parece favorable para las mujeres hay que preguntarse, y yo creo que esta mañana se planteaba esto mismo, esta pregunta. Si es favorable para las mujeres, es que tiene gato encerrado.
Está claro. Entonces, vamos a medir con lupa cada una de estas cuestiones que se plantean como opciones favorables para las mujeres y ver que esto puede generar este efecto perverso, incrementar al final las desigualdades y reproducir de nuevo la división sexual del trabajo de la cual estamos peleando por salir, ¿no? Entonces, yo creo que es un círculo vicioso que finalmente penaliza a las mujeres. Está claro que tenemos que tener mucho cuidado. Nunca mejor dicho. Bueno, Aitana, adelantabas antes que las ocupaciones de cuidados, que están muy feminizados, tienen características de sus condiciones de trabajo y empleo particulares que impactan en la salud de las mujeres. Pero bueno, tenemos también, como hemos dicho, la mayoría de mujeres que trabajan en el ámbito de dependencia, la sanidad o la educación, pues parece que estas dolencias o problemas de salud no les vienen a ellas del trabajo, o sea, lo duplican, ¿eh? Entonces, ¿crees que el sistema preventivo es sensible a los riesgos que asume, por ejemplo, pues una mujer cuando tiene que ir corriendo de domicilio a domicilio para cuidar a una persona, o como en los tiempos de COVID-19 asiste a la muerte de las personas que cuida, etcétera, etcétera? Pues no, creo que no es sensible el sistema preventivo a estos problemas que comentas y que al final impactan efectivamente en la salud de las mujeres y va desde el marco normativo hasta luego cómo se hace el aterrizaje de la prevención de riesgos laborales en las empresas. Y lo que se produce es precisamente otro círculo vicioso que condiciona al final la actuación preventiva en los trabajos que realizan en general, mayoritariamente las mujeres, los trabajos que son muy feminizados y en particular en los trabajos de cuidados, ahora ya centrándome en la parte de empleos, ¿no? De trabajos remunerados. Y es que hay un prejuicio, hay un sesgo de género que considera que los trabajos que realizamos normalmente las mujeres pues son profesiones, actividades de escaso riesgo, son facilitas, digamos, ¿no? Entre otras cuestiones, porque trabajamos en el sector terciario, que tiene menos incidencia de mortalidad que, por ejemplo, el de la construcción o en industria, ¿no? Pero también este sesgo se tiene como fundamento el que los riesgos a los que estamos o a las que están mayormente expuestas las trabajadoras de cuidados, que además comparten con otras actividades muy feminizadas, están muy relacionados con lo que comentaba antes de trastornos musculoesqueléticos, en particular con los movimientos repetitivos y las posturas forzadas. Que esto además se fundamenta en un estereotipo de que las mujeres somos muy cuidadosas y entonces podemos hacer como trabajos así de pequeñitos, ¿no? Cuando ellos son más fuertes y pueden pues, cargar pesos o usar maquinaria, ¿no? También pasa esto con los riesgos psicosociales. Ya os contaba antes algunos de los riesgos psicosociales a los que estamos especialmente expuestas y que a menudo se minusvaloran. Otro ejemplo es, por ejemplo, que tiene que ver con los trabajos de cuidados, son las exigencias emocionales, ¿no? Que las trabajadoras pues de tanto de sanidad como las que trabajan cuidando a personas están muy expuestas a exigencias emocionales y a menudo se dimensionan y se valoran se minusvaloran porque parece que las mujeres estamos preparadas para hacerles frente de manera innata, ¿no? Nacemos con ese don, ¿no? Entonces, estos riesgos al final se consideran riesgos menores, de hecho no hay desarrollo reglamentario por lo que muchas veces la obligatoriedad de actuar sobre ellos se cuestiona frecuentemente en las empresas, ¿no? Hay mucha pelea siempre de que se hagan las evaluaciones de riesgos psicosociales, por ejemplo, cuando se evalúan los trastornos musculoesqueléticos, pues se centra en la manipulación de cargas, pero no en lo de movimientos repetitivos y tal, ¿no? Y sin embargo, la mayoría o muchos de los accidentes de trabajo son por estos trastornos musculoesqueléticos que están directamente relacionados con estos factores de riesgo que os comentaba, ¿no? Que además interactúan con los psicosociales. Bueno, este prejuicio que os comentaba, este sesgo de género, ¿no? de que los trabajos de las mujeres y de los cuidados en concreto son de escaso riesgo, lo que condiciona es que se evalúen menos. Entonces, de hecho, en el servicio doméstico no se evalúa, ¿no? Y si hay alguna evaluación de riesgos, debe ser como un unicornio, vamos. Y en todo caso, en aquellas actividades o ocupaciones que sí que se evalúan, por ejemplo, en sanidad sí que se hacen evaluaciones de riesgo, pero
creo que no son sensibles a estos problemas específicos que comento, ¿no? O no con la suficiente profundidad. Por lo tanto, al final, lo que se produce es una falta de actuación específica preventiva. No se ponen medidas preventivas para evitar que estos riesgos al final dañen la salud de estas trabajadoras. Esto contribuye a invisibilizar los riesgos laborales a los que están expuestas las trabajadoras y que no se valoran en suficiente medida, ¿no? Pero además es que no es de extrañar que cuando por fin sufren daños a la salud, ¿no? Porque al final, efectivamente, a lo largo de nuestra vida pues, acabamos teniendo muchas dolencias, ¿no? Pues se atribuye a exageración o se considera que la causa es ajena a la exposición laboral, ¿no? Es decir, se les niega el origen laboral a sus dolencias, ¿no? Por lo tanto, no se tratan como contingencias profesionales, sino como contingencias comunes, ¿no? Como pues, incapacidades temporales, ¿no? Y como sabéis, tienen muchas menos prestaciones que para la persona enferma. Por ejemplo, en ayuda a domicilio, si no se evalúa bien la exposición a posturas forzadas y a movimientos repetitivos, tampoco se van a establecer medidas que las corrijan, con lo cual se pueden potencialmente producir daños a la salud. Pero además, cuando surgen trastornos musculoesqueléticos, como me imagino que habéis oído hablar del túnel carpiano o de la epicondilitis, que es el típico del codo de la planchadora, luego las mutuas no se lo reconocen, como no consideran que hay un origen laboral, ¿no? Entonces, no lo consideran enfermedad profesional, con lo cual tampoco queda registrado en las bases de datos de enfermedades profesionales, con lo cual no existe tampoco como problema de salud laboral o en todo caso no se prioriza y no está en los planes de actuación tanto a nivel institucional como luego en los aterrizajes en las empresas. Por lo tanto, uno de los problemas principales, ¿no? O fundamentales que debemos convertir en un objetivo, de hecho, es correlacionar las condiciones de trabajo de las mujeres con los daños a la salud que sufren, ¿no? Precisamente para romper este círculo vicioso. Esto sería hacer visible lo invisible en salud laboral y para ello hay que integrar la perspectiva de género en la gestión preventiva, ¿no? En todos los puestos de trabajo, en todas las ocupaciones y teniendo en cuenta todo tipo de riesgos. También estos que comentaba, riesgos psicosociales y trastornos musculoesqueléticos y todos con la misma importancia, ¿no? Que se les da, por ejemplo, a los de seguridad y higiene, que por supuesto son importantísimos también. Integrar la perspectiva de género en el sistema de prevención de riesgos laborales consiste en considerar de forma sistemática las diferentes condiciones de trabajo que tienen hombres y mujeres, que algunas las comparten, pero otras no. Incorporar objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades en todas las políticas y acciones. Se trata al final, en definitiva, de promover la igualdad en todos los niveles y en todas las fases, tanto en la planificación como en la ejecución y luego en la evaluación que se hace de los planes y de las actuaciones. Y la buena noticia, por cerrar ya mi turno, es que el marco estratégico de la Unión Europea en materia de seguridad y salud en el trabajo, que va desde el 2021 hasta el 2027, recoge como objetivo el superar los sesgos de género y luchar contra las discriminaciones. Además, da mucha importancia al abordaje de los trastornos musculoesqueléticos, a los riesgos psicosociales, también en el marco de la pandemia, claro, que ha puesto en relieve la importancia, ¿no? De la salud mental, y también ha planteado que hay que mejorar el abordaje del registro de enfermedades profesionales. Esto claramente va a marcar una línea en la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se está negociando en la actualidad. Así es que, bueno, creo que hay esperanza, pero también hay bastante trabajo que hacer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Teresa, desde vuestra experiencia estáis aportando propuestas para que en los entornos rurales los cuidados sean de calidad para quien los recibe como para quien los sostiene. Y desde vuestra organización, ¿cuáles son las principales medidas que se deben impulsar para garantizar también cuidados de calidad en el mundo rural? Bien. Lo primero es que deberíamos de asumir que prestar cuidados y que lleguen los servicios de cuidado al mundo rural es más caro
que en las ciudades. Es una evidencia, parece obvio, pero cuando se empezaron, por ejemplo, a hacer los recortes en la anterior crisis, se empezó por el mundo rural porque somos pocos, entonces económicamente pues el impacto por usuario o usuaria pues es mayor. Vale, pues es una obviedad, es cierto. Prestar servicios en el mundo rural es más caro y lo va a ser siempre porque vivimos dispersos, porque somos menos personas, pero nosotras lo que planteamos es qué coste tiene no prestarlos, porque no prestarlos significa que es profundizar en esta dinámica en la que estamos, en que es un factor crítico para que las mujeres apuesten para marcharse de sus pueblos. Entonces, el coste de no prestarlos significa que más mujeres se siguen marchando, que se incrementa la masculinización de los pueblos, el envejecimiento y la desaparición. ¿Y qué coste tiene gestionar un territorio sin personas y a lo mejor sin actividad? No sé, yo soy gallega, supongo que a todas recordáis, ¿no?, los grandes incendios forestales en la zona más despoblada de Galicia, de la provincia de Ourense, ¿no? Pues es que al final es algo relativo, ¿no? Tenemos que ver que esto no va solo del coste económico, sino que ser menos nos resta derechos, como estamos diciendo constantemente, y por lo tanto, bueno, pues es más caro, pero hay que dedicar esos recursos. Y en segundo lugar, algo que nos parece absolutamente prioritario es abandonar el urbanocentrismo, que en general engloba toda la normativa, todos los diseños de la política, la puesta en marcha de protocolos y de prestaciones de servicios. Y me explico. Y estoy pensando ahora pues también en la ley de dependencia. Para prestar, ser trabajadora en un servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, necesitas un certificado de profesionalidad. Esos certificados de profesionalidad, esto se lo hemos contado a todo el mundo que nos ha querido escuchar y a quienes no han querido también, porque es que nos parece absolutamente tremendo. Esos certificados de profesionalidad, bueno, pues se rigen por una normativa, hay unos contenidos teóricos, evidentemente, que tienen que saberse, y luego hay unos condicionantes de cómo tienen que ser las aulas, que están pensadas para un centro de formación en una ciudad, pero que no responden en la mayoría de los casos a los espacios en los que puedes impartir la formación en los pueblos. Y os cuento algún ejemplo. Nosotras hemos tenido serios problemas para que nos homologaran un aula para impartir formación en la Sierra de Cameros porque faltaba 1 metro cuadrado. El milagro es encontrar a 15 mujeres que quieran hacer esa formación en la Sierra de Cameros, y estaban, y la financiación y estaba. Pero tuvimos muchísimos problemas para que nos lo homologaran por 1 metro cuadrado. Pero me voy más allá. En Almería hace poco tuvimos que devolver recursos que estaban ahí para hacer un curso de formación en el que ya había 15 mujeres apuntadas y además había oferta laboral en su comarca para más de 15 puestos, con lo cual, haciendo el curso, saldrían pues con un empleo, porque ahí no conseguimos que nos homologaran el aula. Entonces es el despropósito de decir, no estamos hablando de una formación de menor calidad, estamos hablando del confort del espacio. Y por supuesto, no que sea un lugar insalubre, ni muchísimo menos, pero que condicionantes como que no haya aseos diferenciados por sexo o accesibilidad universal, cuando estamos hablando de certificados vinculados con los cuidados que te exigen tener tu autonomía, sí, pues que no sean esas limitaciones las que impidan que al final las mujeres puedan acceder a esa formación. Por 2 motivos. Porque si se necesita en su comarca, al final los servicios se están prestando, con o sin certificado, con todo lo que conlleva hacerlo sin, con toda esa falta de derechos y situaciones precarias. Entonces, de eso tenemos que ser conscientes. Y porque no podemos pensar que esto es como Madrid, por ejemplo, que bueno, no está aquí al lado de casa, pero lo tienes a 3 paradas de metro, no. 3 paradas de metro a lo mejor son 20 kilómetros, y 20 kilómetros una mujer que tenga cargas familiares y que esté, bueno, pues con una vida además en su pueblo, puede dedicar 3 horas al día a hacerlo. Si lo tiene cerca, no se va a desplazar para hacerlo lejos. Con lo cual, flexibilizar o darle una vuelta, ¿no?, a esos requisitos, por ejemplo, de confort de las aulas para que se pueda impartir la formación y para que sea accesible, nos parece imprescindible. Estamos tratando también de resolverlo a través de las aulas mentor que tiene el Ministerio de Educación, pero no hay aulas mentor tampoco en todos los municipios. Entonces, bueno, en ese trabajo estamos, porque lo que tenemos claro es que esa formación tiene que llegar sí o sí.
Y en muchos casos, cuando no conseguimos esas aulas homologadas, pues lo que hacemos es impartirlas en otros espacios y al final dependemos de que se pueda hacer el proceso de acreditación por parte de las comunidades autónomas, sabiendo también que unas lo hacen de una manera muy automática y muy regular y otras lo hacen cuando lo hacen y si lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, eso nos complica bastante ese aspecto. Luego tenemos que revisar la calidad de modelo, tanto para las trabajadoras como para las personas usuarias. Y aquí volvemos a lo del principio, ¿no? Al ejemplo de las grandes empresas que vienen, imponen sus condiciones, te contratan a ti, que estás en el territorio, o traen a otra persona de otro lugar, en lugar de facilitar un modelo que realmente tenga un impacto en la zona. Nosotras siempre hablamos de las cooperativas rurales de servicios de proximidad porque tenemos algún buen ejemplo que está funcionando y al final está muy imbricado, ¿no? Lo consideramos al final que es como un proyecto de desarrollo rural en sí mismo, porque se genera empleo fundamentalmente de mujeres, se prestan servicios a tus vecinos y a tus vecinas y los recursos que consumen también son recursos del territorio y al final todo eso tiene un impacto social importante y en nuestra opinión debería de ser pues un modelo hacia el que debiéramos de tender en lugar de esas licitaciones irracionales pensadas con criterios probablemente de todo tipo, excepto de la calidad del servicio para las trabajadoras y para los usuarios y las usuarias. Y bueno, garantizando también que los servicios de cuidado lleguen a todos y a todas. Estamos hablando sobre todo de dependencia porque es el servicio institucionalizado, como bien decías, es el servicio que el primero, ¿no?, que se nos viene a la cabeza, pero también tenemos el reto de poner en marcha ese servicio de cuidado para los menores, que en el caso del mundo rural también tiene singularidades y que tenemos que tener en cuenta para no volver a generar esa brecha entre el mundo rural y el mundo urbano que bueno, estamos tratando de salvar, ¿no?, y de sortear con la ley de dependencia. Ya tenemos ejemplos de buenas prácticas que se han puesto en marcha en alguna comunidad autónoma, otras van un poco más lentas. Nos estamos encontrando también con dificultades que ya hemos trasladado al Ministerio, que se tienen que ajustar para que realmente se ajuste pues, a las necesidades del mundo rural. Y bueno, al final lo que queremos que quede claro es que lo que resulta determinante para que las mujeres se queden en el mundo rural, también lo englobamos, ¿no?, en toda esta concienciación que existe frente al reto demográfico y para luchar contra la despoblación. Lo que nos resulta prioritario es facilitar que las mujeres se queden, porque somos nosotras las que nos marchamos cuando aceleramos todo este proceso, y que para que las mujeres nos quedemos necesitamos esas oportunidades laborales y necesitamos que esos servicios de calidad lleguen y faciliten la vida, porque es que si no, al final, lo que nos dicen las estadísticas es que las mujeres siguen migrando de pueblos más pequeños a pueblos de más de 20.000 habitantes. Muchas gracias. Bueno, y ya para finalizar con esta segunda ronda de preguntas, terminamos aquí con nuestra compañera Ana María Francés y nos vamos a centrar en el sector de dependencia, que aquí es nuestro gran reto y le tenemos ahí otra gran pata de esta secretaría, fundamental, ¿no?, y esencial. Muy, muy, muy esencial. Entonces, vamos, son varias preguntas, voy de una en una. ¿Vale? Bien. Mejor. Así aclaramos, así aclaramos. A ver, la primera. ¿Cuáles son las reivindicaciones que en estos momentos están sobre la mesa? Todos sabemos, estamos todos ahí con el convenio de dependencia, a ver qué pasa. Bueno, a ver. No tengo la respuesta hoy, pero bueno, sí que vamos a contar qué reivindicaciones tenemos encima de la mesa, ¿no? En qué situación estamos. Bien, el sector de la dependencia, como sabemos, ha generado un número muy importante de puestos de trabajo y ha facilitado el acceso de la mujer al mundo laboral, y esto es positivo. En la actualidad supone un motor económico destacable en nuestro país, donde hay alrededor de 275.000 trabajadores y trabajadoras, de los cuales el 90% de las empleadas son mujeres. Recuerden la creación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía del personal, ¿no? Supuso un momento clave en el ámbito laboral de los cuidados
inicialmente la consideramos como un yacimiento de empleo que iba a generar nuevos puestos de trabajo y que además implicaba eliminar el empleo sumergido, que históricamente realizaban las mujeres cuidando a los familiares cuando se hacían mayores o cuando tenían algún tipo de discapacidad en su propia casa y sin percibir ningún tipo de remuneración, como sabemos por ello, ¿no? 2022, a mí me encantan las fechas, 2006, 2022, más de 15 años después, no todos los objetivos se han cumplido. Y aunque la creación de puestos de trabajo ha sido sin duda importante, se ha quedado por el camino lo que hemos hablado esta tarde, generar empleo, pero de calidad, en el sector de la dependencia. En la actualidad nos encontramos con un empleo en el que faltan recursos económicos y medios suficientes para poder definirlo de verdad como de calidad. Lamentablemente, cuando hablamos de este sector, compañera, de la dependencia, nos referimos siempre a él como empleo precario, porque los puestos de trabajo creados tienen bajos salarios, altas cargas de trabajo, elevado riesgo de bajas médicas por lesiones musculoesqueléticas y psicosociales, compañera, que en la mayoría de los casos no se reconocen como accidente laboral. Lo has dicho, lo has detallado, me ha gustado. Y dijiste esperanza y bastante trabajo por hacer. Vayamos de la mano. Creo que es verdad que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que lo podemos lograr porque hay que ahondar en este punto. Es fundamental. Alarmante también falta de personal para que puedan realizar las compañeras el trabajo correctamente y adecuadamente. Y abuso, como no, de la contratación parcial, sobre todo en la ayuda a domicilio. En cuanto al convenio, saben que el convenio que se está aplicando ahora mismo en este sector es el 7º convenio marco estatal, que incluye residencias privadas de personas mayores, los centros de día, la ayuda a domicilio y la teleasistencia, no nos olvidemos de ella. Cabe recordar que UGT Servicios Públicos no firmamos este 7º convenio por ser insuficiente para las trabajadoras y porque conllevó un retroceso de derechos laborales. Y ponemos, por ejemplo, fundamental recordarlo aquí hoy, recogía que las gerocultoras puedan realizar labores de limpieza e higiene de utensilios, ropa y estancias. Ese es el motivo fundamental, entre otros, porque la UGT no firmamos este 7º convenio y hay que seguir repitiéndolo. En el sector de la dependencia existen reivindicaciones históricas, siempre para mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras. ¿Cuáles, Arantxa? Pues incrementos salariales, aumento de plantilla, además de la mejora globalizada de todas sus condiciones laborales, permisos, complementos de IT y, por supuesto, derechos sociales. Bueno, la siguiente pregunta, Ana. A ver, ¿qué podemos hacer para dignificar esta posición de estas trabajadoras? Pues mira, desde esta Secretaría de la Dependencia creemos que es fundamental dos cosas: visibilizar y concienciar. Visibilizar la realidad del sector, concienciar de la situación laboral de las trabajadoras de este sector. Fundamental. Las administraciones públicas externalizan los servicios, lo sabemos, siendo gestionadas por empresas con o sin ánimo de lucro. Pero falta, ¿qué falta? Financiación de los servicios. Y falta también poner límites a los beneficios empresariales a costa de estas trabajadoras. Es un sector que, sin ninguna duda, podemos decir que genera importantes beneficios económicos, ya que de la atención a las personas de mayores y dependientes se han creado importantes grupos empresariales. Pero también se ha permitido la creación de empresas muy pequeñas y con pocos recursos económicos que también gestionan estos centros, sobre todo residencias de personas mayores, en la que también vemos cómo los derechos laborales de nuestras trabajadoras quedan invisibles. Para mejorar la situación laboral del sector es necesario que todas las partes, absolutamente todas, tomemos conciencia de que la atención de calidad no solo puede darse si las trabajadoras, tienen salarios dignos y un trabajo con derechos laborales. Es la única manera.
Y bueno, todo va unido, porque claro, hemos estado diciendo aquí que lo más importante, pues bueno, que es cuidar a quien lo necesita, pues algo está fallando para que este trabajo sea tan precario. ¿Y qué es lo que está fallando? Bueno, nosotros creemos que no se tiene en suficiente consideración al sector de los cuidados como un ámbito esencial en un estado del bienestar. Las consecuencias son que falta financiación pública y controles sobre la gestión de los centros, lo que conlleva que las empresas organizadas en importantes patronales obvian priorizar lo más importante, mejorar las condiciones laborales. Desde UGT tenemos claro que la gestión del sector de la dependencia no puede seguir siendo un generador de beneficios empresariales, donde las trabajadoras tienen unas condiciones laborales pésimas. No lo puedo decir más claro, pésimas. Los controles públicos son determinantes para que esta situación no se cronifique en el tiempo. Fundamental. Bueno, y aunque creo que lo hemos repetido y lo han repetido casi todas las ponentes, pues bueno, para decirlo alto y claro y para que nos oiga la Administración, ¿vale? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe actuar la Administración para que esto de una vez por todas mejore? Ya no vamos a decir que se arregle todo, pero que vaya mejorando un poquito más deprisa. Sí, ¿qué debe hacer, no? Que empiece, ¿no? Que continúe haciendo. ¿Cómo debe? Bueno, nosotros creemos que hay muchísimas actuaciones que puede llevar a cabo sin duda la Administración para mejorar todo esto y seguir avanzando, ¿no? Pues mira, puede realizar un seguimiento tanto por parte del Gobierno central como por parte del resto de las administraciones públicas que externalizan los servicios, tanto en la calidad, en la atención que se da al usuario, como en las condiciones laborales de las trabajadoras. Seguimiento. Establecer indicadores de calidad en los centros que gestionan atención a los dependientes que sirva para poner límites a aquellas empresas que precarizan el empleo. ¿Qué más pueden hacer? Pues controlar en los pliegos de condiciones, cuando se licitan los servicios, las empresas pueden realizar ofertas desproporcionadamente bajas, poniendo límite a las bajadas económicas que puedan ofertar dichas empresas. Hay que estar ahí. Hay que incluir en los pliegos la obligación de ofertar mejoras sociolaborales, ratios del personal. Claro que pueden. Hay que revisar las ratios del personal establecidas en las comunidades autónomas y hay que aumentar las ratios. Hay que hacer auditorías e inspecciones en los centros gestores del servicio a la dependencia. Y también tienen que garantizar que cuando la administración pública correspondiente aumente los precios de los servicios de las empresas gestoras, tenga un efecto directo en las mejoras de las condiciones laborales de las trabajadoras, ya sea a través del convenio colectivo o a través de pactos con la representación sindical o con los sindicatos más representativos, fundamental. Y por último, fortaleciendo las mesas del diálogo social en la dependencia. Y bueno, ya antes de volverle a dar otra vez la palabra a Ana, ¿vale? Yo me quiero despedir y quiero que además le demos un fuerte aplauso a nuestras ponentes porque han estado estupendas, muy claritas, como nos gusta a nosotros los sindicalistas, que se hable claro y alto. Y bueno, pues un aplauso para vosotras y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Ana, le doy la palabra otra vez a Ana, que va a tener la última palabra porque va a leer una resolución con la problemática de dependencia. Me paso yo aquí. Vamos por ahí. Gracias, Arantxa. A mí también me molesta esto. Y eso que no soy muy alta, pero bueno. Eso te iba a decir. Súbete en el... yo te vea un poco más. Mira, mi altura me lo han dejado. Gracias, compañera. En Madrid, a 15 de enero de 2022, resolución de apoyo a las trabajadoras de la dependencia con el lema «En la dependencia, salarios dignos». La dependencia en nuestro país es un motor económico que da empleo a más de 275.000 trabajadoras y trabajadores, siendo el 90% de las plantillas mujeres.
Un sector feminizado que carece de los suficientes recursos y medios económicos para tener un empleo de calidad. La precariedad laboral está cronificada y tanto empresas como administraciones públicas miran para otro lado, cuando desde UGT Servicios Públicos les recordamos que tienen que cumplir con su compromiso social, mejorando la situación laboral que siguen sufriendo las trabajadoras de este sector. Altas cargas de trabajo, pocos recursos, elevados riesgos psicosociales y de lesiones musculoesqueléticas. Estas son algunas de las precarias condiciones que sufren estas trabajadoras. Situación que se ve agravada actualmente por el incumplimiento por parte de las patronales del 7º Convenio Colectivo Marco Estatal de la Dependencia, el cual se encuentra, como saben, en situación de ultra actividad desde hace más de 3 años. Dicho convenio asegura un incremento anual en el mes de enero de los conceptos retributivos en la misma cuantía que el IPC real, digo real, del año anterior, es decir, 2021, en el caso de que en el momento de ser aplicada el PIB de la economía española publicada por el INE haya experimentado un incremento anual superior al 2%. Condición esta que se cumple ante los datos de la situación económica con la que finalizó el año 2021. Desde esta Secretaría de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos, hemos exigido a las patronales que apliquen de manera inmediata la cláusula por la cual se deben incrementar los salarios un 6,5% en correspondencia con el IPC real del 2021. Sin embargo, siempre hay un pero, las patronales de este sector, tras la convocatoria de mediación iniciada por UGT Servicios Públicos el pasado 25 de enero ante el CIMA, se han negado a reconocer que deben aplicar el incremento salarial del 6,5%, afirmando, por una parte, que no cabe la aplicación hasta la publicación definitiva del incremento anual del Producto Interior Bruto por parte del INE, que será previsiblemente el próximo 25 de marzo. Y por otra, no reconocen que el IPC real deba aplicarse, que el IPC real que debe aplicarse sea un 6,5%. Todo ello con la única y clara intención de dilatar el pago en las nóminas de estas trabajadoras. Es obvio que ni una circunstancia, la fecha de publicación definitiva, ni la otra, la interpretación del IPC real, tienen sentido en el momento actual, compañeras. Para UGT Servicios Públicos no cabe interpretación alguna. Retrasar el incremento salarial implica un menosprecio al trabajo que durante años y años vienen realizando las trabajadoras de este sector en el que se encuentran residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Para esta Secretaría de Dependencia de UGT Servicios Públicos es prioritaria la recuperación del poder adquisitivo en el sector de la dependencia, así como la mejora de sus condiciones laborales, reducción de la jornada laboral, aumento de plantilla, reforzar la salud laboral, etcétera, etcétera. Por todo ello, exigimos a las patronales la dignificación de este sector, mayoritariamente femenino, poniendo en valor el trabajo de las personas que cuidan a nuestros mayores en el sector de la dependencia, soportando unas malas condiciones laborales, así como la aplicación inmediata del incremento salarial del 6,5%, por ser de justicia, compañeras, y sobre todo por responsabilidad. Muchas gracias. Ahora, por favor, si se ponen de pie con todos esos carteles, con las reivindicaciones de las compañeras, de las trabajadoras y trabajadores del sector de la dependencia, el compañero de comunicación va a realizar unas fotos que vamos a difundir por las redes sociales para iniciar a partir de hoy una campaña para visibilizar el sector de la dependencia y, por tanto, la situación de las trabajadoras y trabajadores de este sector. Gracias.